Y ya con nosotros, nuestro invitado de honor, el director general de presupuesto, José Rijo Presbot, amigo de hace mucho tiempo. Así es, Fabricio. Tengo que decirle, bienvenido, ¿verdad? Que es un honor tenerte aquí con nosotros en el programa. Lo primero que te voy a preguntar, ¿cómo ustedes han podido gestionar este presupuesto tan volátil por la incertidumbre desde que llegó esta administración hasta estos días? Mira, primero un verdadero placer encontrarme contigo, Fabricio, y tu espacio. Lo primero que hay que decir es que desde el gobierno se mandó una imagen clara de que los recursos públicos iban a ser bien utilizados desde el primer día. Es decir, se mandó confianza. Y los primeros 4 meses, de agosto a diciembre del año 2020, en medio de la pandemia terrible, pudimos sortear y disminuir el déficit que estaba proyectado para terminar en un 9.4% y terminamos en 7.5%, que fue una hazaña porque nosotros ampliamos el nivel de los subsidios sociales y no lo habíamos contemplado en el 21. Yeah. Y sin embargo, en enero hicimos un esfuerzo y seguimos con fase 1, con PATI, con Quédate en Casa, y lo fuimos desmontando y a partir de mayo pues entra en juego Supérate con la doble. Es decir, de 830,000 familias que habían en el año 2020, a inicio del 20, ya para mayo se comenzó a incorporar a 1.350 familias con 1.650 pesos. Además, tuvimos que buscar toda la inversión necesaria para el plan de vacunación. Sí. Es decir, ese plan de vacunación permitió que la República Dominicana pudiera abrirse al mercado del turismo, lo cual incidió tremendamente en este crecimiento que a octubre, a pesar de la baja de inversión pública que había de gasto de capital, ya a octubre se proyectaba más de un 10% del crecimiento de la economía. ¿Y qué pasó en el 2021? Que producto de esta confianza, de esta seguridad jurídica a través de un ministerio público independiente y de cero complacencia con la corrupción, cero impunidad desde el Estado, hizo que el sector privado tuviera la confianza de invertir y recuperar los empleos que se perdieron para el año ya para la pandemia. Es decir que el sector privado juega un rol fundamental producto de la confianza y la seguridad jurídica que brinda desde el gobierno el presidente Luis Abinader y todo su equipo. Eso permitió que nosotros que pensábamos que íbamos a terminar con un déficit de un 3%, terminamos con un 2.7%. Hicimos reformulado en noviembre, no para aumentar el financiamiento, al contrario, para disminuirlo. Y por eso en el 21, de 296,000 millones de pesos que teníamos autorizados por el Congreso para financiar, solamente fuimos al mercado por 256,000 millones de pesos. Yeah. Y eso hizo que termináramos con un crecimiento del 12.3%, que es el mayor crecimiento. Los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, no encuentran cómo explicar qué fue lo que nosotros hicimos. Y desde el punto de vista del presupuesto, pues nosotros lo que hemos ido tratando es de unir dos cosas primero. Unir el plan al presupuesto. Por eso desde octubre del 2020 hicimos una mesa con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Dirección General de Presupuesto para ir alineando todos los gastos a metas físicas. Por eso nosotros, cada centavo que se invierte tiene que tener un impacto, tiene que tener un resultado. Y hemos creado esta cadena de valores que es insumo, proceso, productos, resultados y el impacto en la gente, el impacto en la calidad de vida de la gente. Entonces, todo dinero que no produce un impacto, nosotros lo hemos ido restringiendo. Y desde el año pasado, que hubo un decreto de racionalización del gasto, más el decreto 322 de este año, que no pensábamos que íbamos a encontrar una guerra, pero sin embargo, desde febrero comenzamos a hacer restricciones de gasto. ¿Y qué tipo de gasto?
compra de vehículos, remodelaciones, compra de unidades no productivas, viáticos, compra de pasaje. Todo eso nos ha permitido a nosotros disponer de un resultado que al día de hoy, mi querido amigo, al día de hoy, si quitamos los subsidios, y ahorita hablamos de los subsidios de los combustibles, si quitamos esos subsidios y todos los gastos extraordinarios de ampliación, por ejemplo, para Supérate de 1.350.000 hemos incorporado más de 300.000 familias más. Yeah. El bono gas, que lo tenían unas 890.000 personas, ya vamos cercanos a 1.200.000 personas y hemos duplicado el aporte de 220 a unos 435 pesos por bono gas. Es decir, que hemos hecho un esfuerzo por impactar en la gente con un subsidio que estaba fuera de presupuesto. Sí. ¿No? Fuera de presupuesto. Sí, sí, porque sí. nada de eso estaba presupuestado. Claro. La guerra no estaba presupuestada. Y eso hay que entender que una inflación por encima del 8% en los Estados Unidos para nosotros es terrible. Y nosotros deberíamos estar con una inflación tal vez por encima de los Estados Unidos. Sin embargo, no es así, por la focalización de los subsidios que hemos hecho. Entonces, al día de hoy, si yo quito los subsidios, yo tengo un superávit de 5.000 millones de pesos. Es decir, nosotros tenemos un resultado primario al día de hoy de 71.000 millones de pesos y hemos tenido que cubrir intereses por 65.000 millones de pesos. Por lo tanto, yo tengo una disponibilidad positiva al día de hoy. Claro que ha habido una serie de componentes de los ingresos que no va a seguir comportándose en los próximos meses, pero nos ha favorecido ese mejoramiento de la administración tributaria, porque tanto en la Dirección General de Impuestos Internos como en la Dirección General de Aduanas tenemos cerca de 35.000 millones de pesos al día de hoy por encima de lo programado. Sí, es esperable. Eso, y me gustaría, porque muchos especialistas están preocupados, pero sabemos que hay un efecto precio, ¿verdad? Sí, hay inflación, los bienes que llegan al país tienen mayor precio y las recaudaciones mejoran tanto por la Dirección General de Impuestos Internos como la Dirección General de Aduanas, que está remodelada, ¿no? Y que de alguna manera ha mejorado la eficiencia por esto del despacho 24 horas en las aduanas. Ahora, por el lado del gasto, también hay gastos extraordinarios, pero estamos viendo un subsidio a los combustibles de más de 13.000 millones de pesos a mayo, ¿no? En lo que va de año. Bueno, a la última semana tenemos cerca de 14.500 millones de pesos. Wow. Para que tengamos una idea, esta semana el subsidio a los combustibles es 1.354 millones de pesos. La semana pasada fue de 1.410 millones, 30 millones de pesos, 1.430 millones de pesos. Es decir, que en 2 semanas nosotros hemos tenido que disponer de más de 2.700 millones de pesos para el subsidio de los combustibles. Entonces, y eso tiene un impacto significativo en la producción. Porque, ¿qué pasa? Que el mayor subsidio es al gasoil regular, que es el que utilizan los transportistas, porque el gasoil óptimo, el diésel óptimo, no lo usan. ¿No? Entonces, hay un esfuerzo de racionalización del gasto. Por ejemplo, la gente dice, no, que los gastos de capital van lentos. Óyeme, al día de hoy nosotros tenemos una ejecución de un 35% de lo presupuestado para el semestre. Ok. ¿No? Es decir, faltan 2 meses, 2 meses y medio para terminar este trimestre, porque, mes y medio para terminar este trimestre, porque es bueno que la gente sepa que el presupuesto se distribuye durante el año entero por trimestre, en lo que son cuotas. Entonces, ¿qué es lo primero que hemos logrado? Que nadie pueda volarse la cuota. Es decir, ningún funcionario puede ejecutar un gasto si no tiene la cuota para comprometer, y mucho menos si no tiene la certificación de apropiación presupuestaria para devengar el gasto. En cristiano, para lo que no está cristiano, te lo Si voy yo a... soy ministro
yo previamente mando al Ministerio de Hacienda, en este caso a la Dirección General de Presupuesto, miren, mi programación de gastos, ya sea de obra de infraestructura o de servicio, es esta. Y previamente ya tengo mi apropiación. Así es. Ahora no puedo pasarme de ahí. No puede pasarte de ahí, porque hay algo importante. De acuerdo a la Ley Orgánica de Presupuesto, que es la que ordena, regula el presupuesto anual que se aprueba cada año, que como muy bien tú decías, es una ley que pone límite máximo. Las apropiaciones de los ministerios es el límite máximo que pueden ejecutar los funcionarios. Y no es un derecho adquirido porque está sujeto a la disponibilidad de ingresos, ¿no? Yo tengo que... Ok, me gustó ese detalle. Es condición necesaria, pero no suficiente. No suficiente. Estar en el presupuesto. En el presupuesto. Puede estar en el presupuesto, pero tiene que venir... Por eso que se hace la programación. En el primer trimestre nos van a entrar para gasto de capital 37 mil millones de pesos. Entonces esos 37 mil millones se distribuye entre todo el gasto de capital, entre todas las instituciones. Para este trimestre tenemos 44 mil millones de pesos. Es decir, que entre los dos trimestres estaríamos disponiendo de unos 77 mil millones de gasto de capital. ¿Y qué pasaba antes? Bueno, que el gasto de capital no se ponía hasta marzo o abril. Nosotros desde el día 10 de enero le abrimos la posibilidad de que pudieran tener la disponibilidad para iniciar los procesos. Porque nadie que no cumpla este proceso puede ejecutar un gasto. Porque ¿qué pasaba, mi querido amigo? Aquí se creó la figura de deuda administrativa. ¿En qué consistía? La deuda administrativa era una ejecución de gastos ilegales en un año que no tenían fondo para ejecutarse y se transferían para el año siguiente como disminución de cuentas por pagar y se pagaban por debajo de la línea. Muchos de ellos sin siquiera haber pasado por el portal transaccional de compra. Es decir, un suplidor venía y te decía, no, yo te pongo todos los aire acondicionados que tú necesites. Sí, pero que yo no tengo presupuesto para eso, no importa. Lo pasamos, ¿no? Yo te lo traigo, se devenga el bien, no se registra como gasto en el año corriente y se pasa, yo me encargo de que lo pasen para deuda pública y me lo paguen como cuenta por pagar. ¿Y cómo se pasaba de deuda pública si no estaba en el presupuesto? Para que se ponía una por debajo de la línea, en aplicaciones financieras, una partida, disminución de cuenta por pagar, deuda administrativa. ¿Tú sabes a cuánto ascendió la deuda administrativa del año 20 que ellos ejecutaron? 72 mil millones de pesos. Es decir, ahí hubo, y se pagaron 62 mil antes del 14 de agosto. Es decir, si esos 62 mil que eran del 19, que se pasaron para el 20 y no se registró en el 19, y en el 19 yo tenía un déficit de 1.9, si yo ese dinero realmente se hubiese ejecutado en el 19, el déficit hubiera sido 3.7. Es decir, no solamente engañaba con el déficit corriente de cada año, sino que utilizaba un mecanismo ilegal, sin estar en presupuesto, ejecutar gastos. Aquí nadie puede ejecutar un gasto. Por eso, en el primer proyecto de ley que sometimos el 1 de octubre en el año 2020 para el 21, colocamos un artículo que establece que ningún funcionario puede hacer acuerdos transaccionales que genera deuda administrativa. Y el que lo haga, lo paga con su patrimonio. Por eso los funcionarios tratan de cumplir la norma, porque una de las cuestiones que más hemos insistido para un manejo eficiente de los recursos públicos es el cumplimiento de la norma, porque la esencia de la administración financiera del Estado es la centralización normativa y la descentralización operativa. Entonces, cada institución es responsable de ejecutar sus gastos conforme a lo aprobado, no conforme a lo que yo quiero, ¿no? Entonces, ese esfuerzo de planificar, de definir metas físicas, por ejemplo, el presupuesto en el 2022, nosotros lo elaboramos conjuntamente con el MEPID y las instituciones, a partir de los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Por eso cuando tú analizas que el 48% del gasto en el primer trimestre es de servicios sociales, entonces nosotros vamos y evaluamos de ese 48% en salud, ¿cuántas atenciones médicas se han dado? ¿Cuántos medicamentos de alto costo se han entregado? ¿Cuántas personas se ha llegado? ¿Cuánto de 2.000 millones de pesos que hemos gastado, que se ha invertido en agua, a cuántas personas ya le está llegando agua potable? Por eso el año pasado pudimos decir que a través de los acueductos, del trabajo de las corporaciones, pudimos llegar a más de 1.400.000 personas con agua potable. Antes, desde presupuesto, solamente había una preocupación por la parte financiera, ¿no? Es decir, cuánto yo gasto, cuánto recibo, cuánto gasto. Ahora nuestros analistas están pendientes a la meta física. Entonces, cuando hacemos una evaluación, hemos adelantado lo que es el índice de gestión presupuestaria, ¿no? Y ese índice de gestión presupuestaria tiene 4 componentes. Uno es el nivel de cumplimiento de las metas. El 50% es nivel de cumplimiento. Un 30% es la autoevaluación que hace la propia institución. Un 10% lo tienen las modificaciones que haga para ejecutar el gasto. Y otro 10% la reprogramación de cuotas trimestrales. Ninguna institución puede hacer una reprogramación de cuotas. Por ejemplo, estamos en mayo. Al 15 de mayo ya es la última fecha en que una institución dice, bueno, la cuota que yo tenía para este mes, en este renglón yo no lo voy a ejecutar. Yo necesito modificarlo. Okay. Tiene, para el próximo para el próximo trimestre. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con esta interesante conversación con el director general de presupuestos, José Rigio Prespot, para hablar de la posibilidad de este mundo atribulado, de si hay que modificar el presupuesto, de qué está pasando, de cómo equilibrar este subsidio a los combustibles que es tan oneroso y que drena las finanzas públicas. Vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche.